El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... Porque la mejor jugada de papá, mi campeón del mundo, es ser full claro. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. El Mundial de Fútbol 2026 ha comenzado y gran parte del planeta se concentra en esta cita ecuménica que se escenifica cada 4 años y mueve a multitudes. El partido inaugural lo ganó México por 2-0 a Sudáfrica, llenando de enorme alegría a ese país que junto a Estados Unidos y Canadá son las sedes de este torneo. En el caso de Ecuador, la expectativa es enorme para este domingo en su primer partido frente a Costa de Marfil, mientras potencias como Camerún se quedaron por fuera. Con jugadores que son estrellas en clubes de Europa y América, Ecuador está esta vez para hacer su mejor papel. Eso dicen los expertos. Del Mundial de Fútbol, de las cifras que mueve, de las nuevas reglas que se han impuesto, de las posibilidades de la Tri y por qué genera tanta ilusión en el mundo y es un factor de unión, hablaremos hoy en esta emisión especial de Descifrando con 3 ecuatorianos reconocidos en su oficio. Doy la bienvenida al sociólogo Jaime Costales Peñerrera, docente universitario, a Marta Córdoba, periodista de larga trayectoria en diversos medios, y a Santiago Guerrero, editor de deportes de Primicias y docente. También está cubriendo el Mundial de Fútbol. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Permítame comenzar con Marta, a quien le pregunto, después de haber cubierto con 5 mundiales, ¿qué expectativas generó el primer partido el jueves 11 con la victoria de México? ¿Y qué nos puedes contar de las cifras que se prevén giren en torno a este evento que tiene a 3 países como sede? Bienvenida, Marta Córdoba, buenos días. Gracias, Thalía. Gracias por la invitación. Saludos cordiales a quienes compartiremos este diálogo y, por supuesto, a toda tu audiencia. La verdad que emocionada, estamos viviendo las primeras horas, los primeros días de este mundial, el más grande en su historia, el de mayor infraestructura, el de mayor impacto mediático. En México se está viviendo una fiesta espectacular por ese también sentido y sentimiento latino que tiene estos habitantes de este continente, de esta parte del continente latinoamericano sobre el fútbol. Tal vez se está poniendo o se está encendiendo en Estados Unidos y Canadá de a poco, paulatinamente, no solo en las ciudades sedes de los partidos es donde se ve la euforia, también con el tinte latino. En otras ciudades donde no son sede, todavía no se contagia esa fiebre de fútbol, esa fiebre mundialista. Estamos aquí en Estados Unidos y la gente local tiene afición por otros deportes. Estamos viendo las finales de la NBA, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de audiencia. Inclusive el presidente Trump estuvo la semana en el Madison Square Garden mirando el básquetbol. Entonces, la gente de Estados Unidos, la mayoría no se engancha. En las ciudades sedes tiene el color de los turistas, porque también hay que decir que hay mucho público europeo, alemán, francés e ingleses que están viniendo a los Estados Unidos de a poco, pero hay gran cantidad de aficionados argentinos, hay gran cantidad de aficionados ecuatorianos, están pintando las calles. Por supuesto, en Filadelfia el sábado, esta noche será el banderazo. Y mañana esperamos el debut de la selección ecuatoriana. México está viviendo su fiesta, vivió el jueves la inauguración y el
triunfo que era esperado, porque siempre arrancar con una victoria llena aún más de fiesta a un público como el mexicano, que ha sufrido altos y bajos con sus selecciones. Hace 4 años salió en la fase de grupos y no ha podido superar a través de la historia ese quinto partido, ese cuarto partido. Entonces hay fiebre, hay fiesta en México, y se espera que esa fiesta que ya se está viviendo en México se traslade también a Canadá y a Estados Unidos. Marta, con la experiencia que tienes y contando lo que nos estás refiriendo de México, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo le calificas al partido? Hubo los primeros expulsados con tarjetas rojas y entonces hubo 2 goles. Y ¿cómo le viste? ¿Cómo valoras ese primer encuentro? Sabes que técnicamente y deportivamente no fue del agrado. México aceleró en los primeros minutos, luego de conseguir ese primer tanto bajó las revoluciones, inclusive la gente como que se aburría en el estadio pese a ese ánimo de fiesta, y luego el equipo en la parte final volvió a encontrarse con el gol. Eso fue importante. Las tarjetas rojas, 3 tarjetas rojas, la verdad que sí sorprendió, porque se trata del partido inaugural. El equipo de Sudáfrica y el propio equipo de México tiene que ver con quién reemplazar. Recordemos que es tan corto esta fase de grupos, apenas son 3 partidos. Ya el entrenador de Sudáfrica ya no podrá contar con 2 de ellos para la siguiente fecha. Entonces sí, en torneos cortos una expulsión pues deja en evidencia muchos problemas para cualquiera de los entrenadores y para cualquier plantel. Gracias, Marta Córdoba. Santiago, que está en Estados Unidos para cubrir sobre todo a la Tri, ¿cuáles serían las posibilidades de la Tri? He sabido que tiene una defensa poderosa, pero nos hace falta el goleador estrella, ¿no? Personalmente, ¿hasta dónde calculas que llegaremos? Bienvenido, Santiago Guerrero, buenos días. Estimada Talía, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Marta, a Jaime y a toda la audiencia. Hay mucha expectativa, diría yo, por esta selección ecuatoriana, porque es un equipo que tiene algunas virtudes con las que no hemos llegado a otros mundiales. Este equipo tiene una jerarquía en su plantel que hace creer, que te invita a soñar. Nunca hemos llegado a un mundial con un campeón del mundo como Moisés Caicedo, con un campeón de Champions como William Pacho, como un finalista de Champions como Piero Hincapié, con un campeón de Libertadores como Gonzalo Plata, con jugadores en los mejores equipos y en las mejores ligas del mundo como Pervis Estupiñán, que podrán decir lo que sea, que no está en el mejor momento, pero Pervis es un jugador que está en el Milan de Italia. Probablemente debe ser Pervis el jugador que ha llegado más lejos a nivel de club, junto con Antonio Valencia, que llegó al Manchester. De ahí ya solo viene el Real Madrid, y entonces Pervis llega con ese camerino, con esa jerarquía, con ese recorrido. Y qué decir de Hernán Galíndez, que tiene su trayectoria, de Ener Valencia, por supuesto. Entonces es un factor con el que nunca habíamos contado, que estos chicos ya saben enfrentarse a escenarios complejos, a escenarios difíciles, a rivales famosos, a rivales que tienen categoría. Entonces no les da miedo si mañana saltan a la cancha y se encuentran un alemán que mide 1.90 y que los quiere empujar. No, eso ya no va a pasar. Hoy Ecuador llega con ese nivel, y eso sí le da una presencia diferente. Después, ni hablar de su talento, ni hablar de su capacidad futbolística. Tenemos una de las mejores defensas del mundo. Ecuador no pierde hace 19 partidos. Es una locura, es un dato que eso no pasaba. Y después a eso súmale una cosa: este equipo está muy comprometido. Estos días hemos visto imágenes de los chicos firmando autógrafos, camisetas, álbumes de cromos, tomándose fotos allá afuera del hotel de concentración. Eso nunca se había visto. O sea, no es muy común para la gente que lo está viviendo y que lo está viendo. Eso no es común, no solo en Ecuador, ninguna selección del mundo. Muy pocos son los jugadores que se abren, que se expresan, que se acercan y que te firman una camiseta en un momento como estos. No digo en otras circunstancias, en un momento, en un mundial en el que estás comprometido y compenetrado y concentrado en ganar el siguiente partido. Estos chicos han decidido abrir las puertas del hotel y acercarse y firmar. Entonces hay como ese ambiente, hay una reconciliación entre la hinchada y la selección. Así que yo veo con mucha expectativa. Después un mundial es un mundial, y en el próximo partido te puede
pasar cualquier cosa, pero yo veo que Ecuador puede llegar lejos. Después no me preguntes hasta dónde. Yo creo que hay que ir partido a partido, pero avanzaremos más de lo que creemos. Gracias, Santiago. Y hay una cosa anecdótica, ¿no? Lo que cuentas es muy bonito, que la selección haya tenido esa apertura y que se puedan acercar a los jugadores. El metro de Quito, del metro de Nueva York, una línea del metro estaba con la bandera del Ecuador. O sea, eso es algo que no habría ocurrido en otras ocasiones. También hay gente que ha gestionado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ve eso viviendo ahí tan de cerca en Estados Unidos? No, hermoso, conmovedor, te diría, conmovedor, porque es la línea en la que se transporta la mayor cantidad de ecuatorianos desde Queens, que es el lugar donde mayor migración ecuatoriana hay en el mundo, hasta Manhattan. Entonces, ha sido emocionante para los ciudadanos ecuatorianos residentes en Estados Unidos, en Nueva York, en la Gran Manzana, subirse a ese tren brandeado, vestido de amarillo, azul y rojo, a la víspera de un partido tan importante en el Mundial, en la Gran Manzana, con todo lo que eso conlleva. Te digo, la gente se ha cansado de tomarle fotos y videos y se ha hecho viral. Por suerte, estas cosas lindas y bonitas también se hacen virales. Qué bueno, eso sí es bueno. Muchas gracias, Santiago. Jaime, en cambio, tu conocimiento extraordinario sobre la conducta humana, tantos libros que has escrito y tanto conocimiento que tienes, ¿cómo valoras, cuál es tu análisis sobre cómo mueve el fútbol a los seres humanos en todo el planeta? Inclusive hay épocas donde hubo el mundo en guerra y se hizo una pausa. ¿Y cómo ves la respuesta hasta este momento del Ecuador? Bienvenido, Jaime Costales, buenos días. Buenos días, Talía, y a los colegas de panel. Viendo por el lado más positivo de los efectos que tiene la psicología social de la humanidad, es un vehículo de unidad planetaria. Por eso es tan bien recibido, tan importante, concita tantas reacciones de interés en distintos sistemas religiosos, políticos, económicos, etcétera. Entonces, es un vehículo para que volvamos a sentir una evidencia que es olvidada día a día, y es el hecho de que somos un solo planeta, una sola humanidad. Ese me parece el valor más importante. En segundo lugar, si es que es bien canalizado el deporte, no solo el fútbol, pero el fútbol especialmente, que es el que mayor impacto mundial tiene, podría ser una forma de establecer unos nexos y unos puentes fundamentales para evitar los grandes colapsos, las confrontaciones, las divisiones, la polarización que hay desgraciadamente, un planeta que está lleno de sociedades en guerra, en conflictos de pobreza, marginalidad, etcétera. Entonces, el ejemplo de Mandela, que utilizó el rugby en 1995 para unir a Sudáfrica y convertirla en campeón mundial, es una evidencia de lo mucho que puede lograr el deporte, más aún el fútbol, que tiene mucho más impacto. También es una especie de catarsis festiva que nos saca de la cotidianidad, del sufrimiento, de la desazón, del estrés que los seres humanos vivimos. Por otro lado, permite una proyección en el triunfo deportivo. Por ejemplo, el ecuatoriano promedio, el rato que gana su selección, va a sentirse victorioso. Y eso eleva lo que en psicología social llamamos sentido de eficacia. O sea, la persona común y corriente siente que es capaz porque su equipo es capaz. Y eso irradia una sensación de mejora, de autoimagen muy importante. Además, eso puede llevar a sacarnos del desamparo aprendido, de ese sentimiento de inferioridad tan frecuente en Latinoamérica y en el Ecuador particularmente, ¿no? Porque al ver que la victoria es posible, entonces nos reconocemos como seres capaces. Y yo quisiera subrayar algo que decía el Bolillo Gómez, uno de los grandes responsables de esta evolución del deporte en el fútbol, ¿no?, ecuatoriano. Alguna vez en una sesión en que explicaba en la Universidad Católica a inicios de los 2000, cuando había ido el Ecuador al primer mundial, le preguntaba cómo lo logró, y él que lo primero que enseñó a sus jugadores es a valorar y respetar que el otro jugador es un ser humano y que merece ser tratado con dignidad, con respeto, con deferencia. Entonces ese cambio de mentalidad es importantísimo. Así que yo le veo como vehículo de una evolución positiva, siempre y cuando lo podamos canalizar y que no se quede solamente en un evento, sino que irradie al conjunto de la sociedad, a las otras actividades que son extremadamente importantes. Y un punto adicional que me parece también necesario como clínico social referir, y es el hecho de que el fútbol permite que el ciudadano más sencillo, más marginal, incluso el más pobre,
pueda sentir que es capaz de hablar de algo que conoce. O sea, todo el mundo puede opinar de fútbol. Bueno, no todo el mundo. Yo te decía, Talía, sorprendido de que me invites a esto porque no soy futbolero, sé muy poco de los partidos, los calendarios, etcétera. ¿No? Me asombra del detalle que tienen los que conocen a fondo. Pero sí puedo observar como psicólogo clínico social esos impactos maravillosos que tiene. Y el hecho de que un simple ciudadano, supongamos el señor que lava los autos en un parqueadero, es capaz de comentarte con autoridad y decirte que en tal fecha sucedió tal cosa y que si Pelé era mejor que Maradona que Pelé, y sabe de memoria los calendarios y los momentos de las jugadas, etcétera. Entonces es una revalorización también de lo individual proyectada en el fútbol. Ese es el lado luminoso, pero también hay que tomar en cuenta que tiene sus riesgos porque puede llevar hacia el fanatismo y eso lo podríamos examinar más adelante. Gracias, Jaime. Sí, justamente cuando te invité y me dijiste que no sabe de fútbol, dije es perfecto porque en cambio conoce la condición humana. Ahora, si es que está allí todo esto latente, que hablas de canalización, ¿quién tendría que ser? O sea, porque no puede ser así mismo por generación espontánea. ¿Quiénes deberían, por ejemplo, juntar esto? ¿O cómo se saca provecho, ¿no?, de este momento eufórico? Porque yo sí considero que un estadio lleno cuando está apoyando a un equipo, yo he visto cómo desde los graderíos se empuja el balón, pero en este momento, por ejemplo, ¿cómo se podría canalizar en una situación dramática como vive el Ecuador en el tema de la violencia? Un hecho tan positivo que nos va a desconectar de esa cuestión tan dura y ponernos casi eufóricos, a lo menos expectantes como estamos de que las cosas salgan positivamente, Jaime. Sí, en la complejidad de un mundial, en ese desafío enorme futbolístico, el Ecuador tiene plena capacidad de hacer un buen papel, como los especialistas señalan y las dos personas que me precedieron han mencionado con claridad. Pues eso demuestra la capacidad potencial que hay en el recurso humano ecuatoriano. Entonces tiene que ser eso como dirigido a una especie de psicopedagogía social que nos haga creer a fondo en nosotros mismos y nos ayude a salir del complejo de inferioridad, canalizándola todo, a la tarea, a la educación, a la cultura, a la política, pero en el buen sentido, para que no sea manipulado el fútbol como un recurso de control social, sino que sea un factor de despertar esperanza, de autoafirmación, de celebración y de integración de los diferentes. Y en eso yo subrayo, como siempre tú me has escuchado, Talía, mi enfoque es la no violencia en política, ¿no? Una política impecable, respetuosa, pacífica, que no busca aniquilar adversarios, sino convertirlos en compañeros de camino. Y entonces, en ese sentido, tenemos que aprovechar ese momento y entender que, así como es importante hacer un buen papel en el Mundial, comprender como ciudadanos que el partido más importante es construir el país que merecemos, una democracia próspera, reducción, controlar al máximo posible la violencia delincuencial del narco, etcétera, lograr mejores liderazgos políticos, liderazgos frescos, nuevos, pacíficos, inspiradores. Entonces es eso, una tarea cotidiana que cada uno de nosotros como simples ciudadanos y cada uno en su el jugador, por supuesto, en todas las áreas, no solo en el fútbol, el educador, el economista, el simple ciudadano es capaz de irradiar y de inspirar, reconociendo que él sí puede ayudar a ganar ese gran partido, de vencer la pobreza, de vencer las injusticias sociales, de vencer y derrotar al narco que se ubique en la política y a todos los males, violencia y demás. Entonces el gran partido que tenemos que ganar, el mundial que verdaderamente es trascendente, es ganar y derrotar, pero por goleada, a esa situación de deterioro, de enemistad, de conflicto, de violencia y de injusticia que prevalece todavía. Gracias, Jaime. Celebro que estén los tres realmente porque estamos hablando de cosas muy importantes y comenzando por el fútbol. Marta, sí me gustaría con todo lo que sabes tú que nos cuentes algunos pequeños detalles y así matizar temas que mi audiencia va a agradecer que ustedes le digan de dónde proviene la mayoría de los integrantes de la selección, qué equipos han aportado y realmente también el papel de Sebastián Becasese, ¿no? Llegó un momento complicado y de pronto logró fusionar, logró organizar y tenemos la selección en las condiciones en las que estamos en el Mundial. Bueno, las palabras de quien me antecedió la palabra es
es importante porque yo veo a la selección como ese poder de liderazgo inspirador. Y Bolillo Gómez nos decía en la primera clasificación, hay gente que se identifica con alguien, entonces decía ese pelear con la vida, como pelea Edwin Tenorio en el medio campo para recuperar el balón. Y claro, el luchador, el que se persiste, el que sueña con cosas grandes, y cada jugador inspiraba. Y esa selección del 2002 estaba conformada por 23 jugadores que jugaban en Ecuador y apenas 3 en el exterior. Hoy tenemos una selección que nos invita a soñar, sí, porque si miramos, como tú dices, en Argentina juegan 3 futbolistas ecuatorianos, en Ecuador 2, Grecia 1, México 3, Bélgica 4, Francia 1, Brasil 5, Inglaterra 3, Italia 2, Dinamarca 1 y Alemania 1. ¡Qué lujo! Uh-huh. Todo es al contrario. Hace 24 años teníamos 3 en el exterior y apenas hoy tenemos a 24 y 2 que juegan en el país. Y eso nos inspira y nos da muchas ilusiones, porque el fútbol ecuatoriano ha desarrollado y atrás vienen generaciones. Yo creo que viene unos 10 años que Ecuador seguirá exportando futbolistas. Esta selección también tiene varios campeones. Además de Pacho, que es campeón de la Champions, y de Moisés, como decía Santiago, campeón mundial de clubes, están los campeones de este año, de hace un mes. Está el campeón de Dinamarca con Castillo, están los 2 campeones en Bélgica, el uno de la Copa y el otro de la Liga, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez. Está el campeón de Inglaterra, que es Pierre Hincapié. Entonces es una evolución importante que ha tenido el fútbol ecuatoriano. Y a nivel de clubes, en la parte económica, también va a llegar plata al fútbol ecuatoriano que tanto nos hace falta, le hace falta al fútbol para seguir desarrollándose. Hay crisis en el fútbol ecuatoriano, hay clubes que ya no saben cómo solucionar las deudas, pero van a llegar dineros frescos para Ecuador. ¿Por qué? Porque la FIFA entrega dinero primero a las federaciones para la preparación, 1,5 millones en la preparación, y en la fase de grupos cada selección recibirá 9 millones. Quien avance a la siguiente ronda, a 16avos de final, recibirá 11 millones. Y así sucesivamente el campeón recibirá 50 millones y quien alcanza el segundo lugar, 33 millones. Pero además de eso, como les decía, la FIFA entregará por cada día que un futbolista esté en su selección $11,000. Eso quiere decir que, por ejemplo, Liga de Quito tiene a 2 jugadores, Valle en la selección ecuatoriana y Ade en la selección de Haití. Además, la mitad de Alex Arce, porque el año anterior estuvo en Liga de Quito. Entonces, hay un porcentaje que recibe, y será más o menos $700,000 que recibirá Liga de Quito por la fase de grupos. Entonces será importante para sus divisiones menores, por ejemplo. Y yo quiero pasarme al lado femenino, porque en esta semana la selección femenina pudo llegar al repechaje, y escuchaba en la prensa internacional decirnos o preguntarnos por qué se aferran tanto. Porque precisamente ese dinero que tiene la FIFA, que es la máquina de hacer millones de dólares, enviará a quienes se preparen para una selección mundialista, enviará recursos. Entonces, al fútbol ecuatoriano, en la parte femenina, le hace falta esos recursos. Por eso es que se aferran también las chicas de jugar un mundial de fútbol. Gracias, Marta, y realmente otra vez celebro que estén ustedes, que conocen tanto, que tienen tanta información, que para la mayoría de los que no seguimos día a día esto es desconocido. Permítanme aquí hacer una primera pausa. El único problema que tengo es que el tiempo vuela y cuando se dicen cosas importantes parece que va más rápido. Tengo que hacer aquí una primera pausa invitando a la audiencia a enviar sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
Porque la mejor jugada de papá, mi campeón del mundo, es ser full claro. Full fibra óptica para su casa. Más velocidad, 850 megas. Incluye punto Wi-Fi y Amazon Prime o HBO Max. Claro Video para ver el evento del año. Y telefonía fija ilimitada por $20 más impuestos. Además, si tienes un plan móvil, recibes hasta 20 gigas libres. Contrátalo al 0999-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Marta Córdoba, periodista de larga trayectoria en diversos medios, Santiago Guerrero, editor de deportes de Primicias y docente, y el sociólogo y psicólogo Jaime Costales Peñarrera, docente universitario también. Santiago, más sobre las cifras del Mundial, son enormes. ¿Cuánto se calcula que representará para los países anfitriones de este campeonato mundial? Y a escala global, ¿qué cifras maneja la FIFA como ingresos? Porque sé que mueve el Producto Interno Bruto de algunos países, Santiago. Sí, Thalía, quisiera antes que me permitas complementar un poco lo que contaba Marta hace unos minutos. Es increíble también cómo, y conjunto con lo que decía Jaime, ¿no? Es increíble cómo esta selección ecuatoriana también es diversa en su origen. Ha cambiado un poco ese mapa regional que teníamos antes, ese imaginario que todos tenemos en la cabeza del Valle del Chota, del Tin Delgado, de Ulises de la Cruz, que hoy ya no está realmente. Hoy ese imaginario ha dado la vuelta y es parte de esta renovación, de esta dinámica propia de dónde van forjándose, de los lugares más difíciles de nuestro país salen estas superestrellas. Curiosamente, de Esmeraldas, que no sé qué digan las cifras, pero debe ser la provincia más golpeada de este país. Han nacido 10 de los jugadores que hoy están en el Mundial, y entre ellos probablemente los más estelares, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán. Entonces eso habla de dónde salen. Después hay 6 jugadores del Guayas, hay 7 de distintas provincias, uno de Manabí, uno de Imbabura, uno solo de Imbabura, uno de Los Ríos, uno del Oro, uno de Sucumbíos, uno de Chimborazo y uno de Santo Domingo de los Áchilas, que es Moisés Caicedo. Pero no solo eso, sino que después hay 3 jugadores que nacieron afuera, que, 2 de ellos han respetado y han querido mantener esas raíces, que como son Jeremy Arévalo, que nació en Cantabria, en España, y que juega en Alemania y que defiende la camiseta de Ecuador. Y el otro, probablemente el caso más curioso, llamativo, es el de John Yeboah, que él es hijo de una ecuatoriana, padre de hijo de un ganés, nació en Alemania y juega por Ecuador. Entonces eso nos habla. Y ahí luego está Hernán Galíndez, que bueno, él es nacionalizado y nos habla de esta diversidad y de este grupo multidiverso, multiétnico, todos defendiendo la misma camiseta, desde John Yeboah, que llegó a la selección a aprender a hablar español, hasta los ecuatorianos que nacieron en Manabí, en Esmeraldas, y que son que defienden este uniforme como cualquier otro. Después están estas cifras globales. Yo te podría dar un montón de cifras que va a mover, pero no sé qué tan precisas pueden llegar a ser en función de que hay una expectativa y luego hay que ver si se cumple, porque se espera que miles de millones de turistas lleguen a Estados Unidos, pero muy pocos a Canadá, por ejemplo, porque hay partidos poco atractivos, porque el sorteo no favoreció, porque no llegó Italia, que se esperaba que los italianos jueguen en Canadá y no lograron clasificar. Entonces los partidos en los que iba a estar Italia, de hecho las entradas se están prácticamente regalando en Canadá. México con sus propios problemas, hay huelgas, hay paros, hay paralizaciones, hay gente que está inconforme, hay trabajadores que no están a gusto con lo que pasa en México, pero igual el Mundial se juega. Entonces hay esas cifras que la FIFA las maneja, que entrega millones, pero que por un lado son así, pero por otro lado son ocultas también, ¿no? Que no sabemos al final cuánta plata le va a quedar a cada país, dependerá cuánto costaron los pasajes, cuánto se pagó por comida,
cuánto cobraron los hoteles y después cómo se dinamice toda esa economía. Lo que sí está claro es que este mundial, el más gigante de la historia, el que primera vez tiene una fase adicional, el que primera vez tiene tantas selecciones, 48, el que primera vez tiene... Sí, entonces este mundial gigante sí va a mover un montón de dinero, no solo en las 3 sedes, sino inclusive en los países de los que vienen las elecciones. Justamente de Ecuador, Santiago, sí, o sea, se mira en los medios, en las redes, están copadas de auspiciantes, están promocionándose muchas cosas, los restaurantes están moviéndose, la gente está realmente usando camisetas casi ya todo el tiempo desde el jueves que se inauguró el Mundial. Eso mueve la economía y entonces en el país también debe haber alguna cifra importante, hasta que el presidente decidió quitar el impuesto a la cerveza y va a bajar un 20%. Claro, eso significa que va a haber más consumo, por eso que va a compensar el 20% que era de impuestos a la cerveza, ¿verdad? Claro, eso exactamente. Y de ahí hasta el último rincón del comerciante de la Bahía o del Tejar que vende el llavero de réplica de la Copa del Mundo, está vendiendo hoy más. Nosotros hicimos un recorrido por la Bahía, precisamente en Guayaquil, y por el Tejar con nuestros compañeros periodistas, y ellos te decían, esperamos que a Ecuador le vaya bien para hacer nuestra Navidad en junio y julio. Imagínate al nivel que llega. Gracias, muchas gracias, Santiago. Jaime, sobre todo lo que se ha mencionado, esta especie de geografía del fútbol ecuatoriano, ¿no? De las provincias de donde vienen, y Santiago bien explicaba lo de Esmeraldas, con la marginalidad que tiene la provincia, con todo lo que pasa. Sin embargo, este momento tiene a los referentes que en algunos códigos inclusive se dice son los héroes contemporáneos, porque son los que libran esas batallas en el campo deportivo y sobre todo porque fueron referentes de la juventud. ¿Cómo se explica eso desde la psicología, Jaime? En primer lugar, lo valioso de esa diversidad es la demostración de que ser distintos no es un pecado ni un obstáculo, sino que más bien es un tesoro cultural viviente que puede ser debidamente aplicado, canalizado para resolver los grandes problemas del país. En segundo lugar, el hecho de que de sectores tan marginales y problematizados, conflictivos y violentos, surjan estrellas del deporte también es un llamado a la esperanza, porque ellos se pueden convertir en figuras inspiradoras para los niños y adolescentes, sobre todo, con lo cual puedan ellos creer que en la línea del deporte pueden tener una cabida exitosa en la vida y evitar de esa manera ir hacia la delincuencia o bajo la presión de las circunstancias terribles que vive el Ecuador con la narcodelincuencia, por ejemplo, y que tanto daño hace a la juventud. Entonces sí son señales victoriosas, pero tiene que ser más generoso el enfoque, ir no solo en el fútbol, sino que reconocer que la genialidad de un Iván Vallejo, por ejemplo, o de los tenistas que han tenido grandes éxitos, de las pesistas que lograron medallas, de los marchistas, etcétera, todos ellos son señales de lo que es capaz de hacer el ecuatoriano cuando cree en sí mismo, cuando descubre la grandeza inherente a su naturaleza humana y cuando sale de esa sensación de desamparo y de imposibilidad que le han marcado culturalmente, eternamente desde niño, y aprende a creer en sí mismo, en el país y en sus posibilidades. Eso sería como un llamado de esperanza colectivo que va a trascender mucho más allá del fútbol, para que no se quede solo en una catarsis de un mes y días por el Mundial, sino que vaya irradiando y volviéndose mucho más incorporado a la naturaleza cotidiana de los ecuatorianos, a la convivencia de nuestro comportamiento, que logre apoyar la evolución de la conciencia colectiva, que es verdaderamente el gran desafío. Entonces todo eso tiene que ser considerado como factores positivos que deben ser canalizados. Y se me ocurre, porque oí ahora justamente que estamos llenos de programas deportivos por todos lados, escuchaba un comentario, no sé, los especialistas que están aquí me van a decir si es un error, pero me parece que escuché que la FIFA iba a ganar como 15,000 millones de dólares con el Mundial. Es una cifra enorme. Entonces, una propuesta que hago que parecería algo exagerada, pero vamos a explicarla brevemente, y es que la misma FIFA, de esa montaña de dinero, ¿qué tal si pudiera canalizar, supongamos, 10 millones para cada premio Nobel? Porque está muy bien que los futbolistas ganen bien, pero no puede ser que un premio Nobel gane $1,400,000, me parece, por toda una obra creativa de la vida en literatura, en ciencia,
etcétera. Entonces, sería un acto generoso en que el fútbol reconoce también el valor de otras áreas que son extremadamente importantes también para la vida de la sociedad y del país, y nos ayude a tener una óptica más amplia y no nos quedemos localizados solamente en el deporte, sino que vayamos hacia una evolución más completa de la naturaleza humana. Son señales que podrían ser modificadoras del comportamiento cotidiano, esperanzas que se concretarían en un cambio evolutivo positivo de la conciencia y en el reconocimiento de que al ser un solo planeta merecemos construir ese planeta democrático, pacífico, alejado de la violencia, de las guerras y con una prosperidad generosa que además defienda la naturaleza y no solo a los seres humanos. Preguntémosles a los colegas, a mí me parece importantísimo eso, Marta, tú que has estado en tantos paneles, diversos temas, tratando diversos enfoques a propósito de los mundiales o de los deportes que has cubierto tú, que son diferentes disciplinas. Esta propuesta sería interesante, ¿no? Si es que la FIFA, que realmente tú mencionaste como una máquina de hacer dinero en verdad, tiene unas cifras impresionantes, también podría canalizar hacia otras áreas, y si es que un premio Nobel, en vez de recibir, creo que son 2 o 3 millones de dólares, no recuerdo bien la cifra en este momento, recibiría 20, a lo mejor la investigación se ampliaría, las universidades dedicarían más tiempo y podrían propiciar más la investigación. ¿Qué te parece? Sería una propuesta de analizar, Thalía. Pero así como la FIFA genera un montón de recursos, también entrega recursos y tiene fundaciones especiales que están trabajando en países del tercer mundo, en países de África especialmente, en donde hay cierta marginalidad con las mujeres. Se han abierto muchas escuelas, no solamente deportivas, también de otra índole, académicas en ciertos lugares de confrontación y de guerra, precisamente como un punto de desahogo, de atender las necesidades básicas como son educación y salud. También la FIFA en los últimos 10 años ha logrado implementar políticas que favorecen al fútbol femenino y a la participación de la mujer en la organización y estructura de las diferentes federaciones nacionales, provinciales y por supuesto internacionales. Y le ha dado también un giro a las escuelas formativas precisamente por los problemas sociales que existen en los países como los nuestros. Entonces ahora vemos que hay torneos internacionales desde los 11 a 12 años, que son torneos que son avalados por la FIFA y organizados por la Conmebol. Sin embargo, siempre la cultura y la academia serán importantes para apoyar el desarrollo de la humanidad, y como dice Jaime, es una propuesta, o el Mundial de Fútbol, el pretexto es el deporte, pero también es un bienestar del planeta, sería una de las propuestas que la FIFA y el mundo podría analizar. Qué interesante plantear algo y que sea respondido en el mismo programa, porque claro, conocen los manejos, digamos, minuciosos y todo lo que significa, ¿no? La FIFA, que es un organismo realmente enorme y que tiene, creo que participan más equipos o tienen más que las Naciones Unidas. Alguna vez escuché, no sé si estoy hablando alguna blasfemia. En verdad, Santiago, yo quisiera también ir abordando otros temas y que son realmente parte de lo que queremos saber, lo que está pasando con la evolución del deporte. Las nuevas reglas que se han introducido para este campeonato, por ejemplo, vimos el día jueves el momento de hidratación, que eso no existía. ¿Qué cosas más se han cambiado? Sé que ahora el arquero no puede retener el balón sino determinado tiempo. ¿Qué tan positivas o cómo, por qué se evolucionó hacia estos cambios, Santiago, en un partido de fútbol? Solo decir que el dato de que la FIFA tiene más países afiliados que la ONU es correcto. Bueno, es correcto, bueno, es así. Gracias. Sí, es así. A ver, eso habla también de esta trascendencia, esta importancia de además los países quieren estar metidos en el negocio también, a propósito de esta propuesta que a mí me parece increíble, pero yo la verdad
tengo poca expectativa. Yo no creo que la FIFA esté dispuesta a salirse de lo que hace. Ellos manejan su negocio y sí, tienen fundaciones, ayudan en países, ayudan a las federaciones, pero sigue siendo su negocio. De ahí como apoyar algo más no lo veo complicado. Ahora sobre el tema de estas nuevas reglas, realmente el fútbol está en permanente análisis, en permanente evolución, en permanente cambio. Lo que la FIFA busca es incrementar el espectáculo, y ha elegido al país en el que el deporte es un espectáculo. Recordemos que un partido de béisbol dura 3 horas y media. Un partido de fútbol americano dura 4 horas. Estamos viendo ahora las finales de la NBA, que son un espectáculo. A propósito, pueden ver el partido de los Knicks contra los Spurs este sábado a la noche, que los Knicks pueden ser campeones, véanlo porque es un show. Y ahí en el último cuarto hay un montón de tiempos fuera, de timeouts, para meter publicidad, para que el auspiciante ponga sus comerciales. Entonces la FIFA con Estados Unidos han entendido que esto es un negocio, que esto es un show, que esto es un espectáculo, y por eso han implementado un montón de cosas. Lo que vimos el jueves, esta ceremonia de inicio de partido, acogiendo una recomendación del exjugador Alessandro Del Piero, reconocida leyenda de la Juventus, que él dijo que en la semifinal de Alemania 2006 le dio tristeza que no estuvo en el saludo inaugural, y porque fue suplente. Entonces la FIFA dijo, no, claro, que estén todos. Entonces, si lo que quieren es show, bueno, vamos ya no los 11, sino los 26. Y claro, participan todos e involucran a más gente, y es parte del show. Después viene la famosa regla de los 3 minutos de hidratación, que también es para meter publicidad. Los canales y los dueños de derechos pueden meter publicidad, pueden meter comerciales. Algunos han decidido no hacerlo, pero la mayoría en el mundo sí. Aprovechan esos 3 minutos, ¿para qué? Para ganar dinero. Este es un espectáculo. Entonces la FIFA, evalúa las reglas, ¿sí? Analiza las reglas, están estos cambios técnicos, si se quiere, pero los grandes tienen que ver con el espectáculo. Es así, por más que quisiéramos darle la vuelta, yo veo que por ahí va la cosa. Gianni Infantino es un gran marquetero, y lo está haciendo. O sea, él está viviendo su mundial, y si puede, para el siguiente mundial va a meter más equipos. Más de 48, o sea, va a durar 2 meses el mundial, ¿o qué pasaría en ese entonces? Si ahora ya dura 41, creo, no, 39 dura ahora. Ya el siguiente sería 50. Y felices de la vida. Bueno, aquí permítanme hacer una nueva pausa. Han dicho cosas tan novedosas que yo a veces digo, me gusta el fútbol, sí me gusta, y creo saber de fútbol. Hoy me he enterado muchísimas cosas más, y creo que paso igual a Jaime y a la audiencia también, que se han enterado de cosas muy importantes. Permítanme, como les decía, hacer una nueva pausa. A la audiencia les recuerdo que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Porque la mejor jugada de papá, mi campeón del mundo, es ser Full Claro. Full fibra óptica para su casa. Más velocidad, 850 megas. Incluye punto Wi-Fi y Amazon Prime o HBO Max. Claro Video para ver el evento del año. Y telefonía fija ilimitada por $20 más impuestos. Además, si tienes un plan móvil, recibes hasta 20 gigas libres. Contrátalo al 0999-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, están hoy en Descifrando Santiago Guerrero, editor de Deportes de Primicias y docente, el sociólogo y psicólogo Jaime Costales Peñerrera, docente universitario, y Marta Córdoba, periodista de larga trayectoria en diversos medios, y con este ha cubierto 5 mundiales. Solo esa cifra ya es increíble. Jaime, volvamos a tu profesión y a lo que miras, pero con una
con un tema adicional, hoy la tecnología cubre todo. Este mundial también está en las redes sociales, en internet, y está en los reels, están los drones, y entonces los millones de espectadores se deben multiplicar. Se hablaba de 6 millones, de 6.000 millones, qué sé yo, son unas cifras terribles. ¿Cómo es ahora el manejo psicológico o qué influencias tienen las redes sociales en la conducta social este momento, Jaime? Pues, Talía, cada generación tiene una tecnología determinada que impacta. Pienso con cierta ternura y añoranza que escuchábamos la final del Mundial del 70, en la que me parece que le ganó Brasil a Italia, con Pelé como gran astro, y en el Ecuador no había todavía transmisión televisiva, entonces se escuchaba en la radio una final y teníamos que imaginarnos lo que estaba pasando. Pero ahora entonces el contraste con las redes es una penetración sobre la conciencia y el comportamiento colectivo de una dimensión gigantesca que nunca antes habíamos visto, lo cual tiene ventajas enormes porque puede llegar a todos los rincones del planeta. Y pensemos en un país que todavía tiene altos niveles de pobreza, pero en el Ecuador gran parte de la población tiene celular, entonces puede ver el partido del Mundial y la final en su celular. Algo inimaginable, ¿no? Es que para alguien de mi edad, ya tengo 68 años, el celular es lo que tenía el Capitán Kirk en los años 60 y era ciencia ficción. Entonces ahora todo el mundo tiene en la mano lo que utilizaban en Viaje a las Estrellas. Esa evolución tecnológica es impresionante, pero a la vez nos debilita porque nos puede volver demasiado adictos a la tecnología, y eso tiene implicaciones, por ejemplo, en lo que se llama aplanamiento emocional. Entonces hay generaciones que están complicándose. Incluso los psiquiatras europeos están examinando y estudiando eso, porque la adicción a las redes va provocando una sensación de que no siente nada la gente, ya ni siquiera sufre, sino que no sabe lo que le pasa. Entonces hay nuevos problemas. Es así, cada salto evolutivo produce grandes ventajas, pero también trae su lado oscuro y su sombra. Pero y ahora que estamos en la celebración del Mundial, pues que la gente aproveche para poder acceder desde cualquier lugar del mundo y disfrutar de esa catarsis, ¿no? Y qué bien hablaste de la celebración del Mundial, porque en verdad, y repitamos, Jaime, eso de esta especie de pausa que hace gran parte del planeta para concentrarse en el Mundial, que es la mayor audiencia televisiva y ahora en las redes, obviamente. ¿Qué implica eso, por ejemplo, para un liderazgo de grandes países que están en conflictos y al mismo tiempo tienen a la población concentrada en esto? Muchas veces los gobiernos de cualquier signo buscan no distractores desde el pan y circo. Eso no ha cambiado en la humanidad, se habrá transformado, pero no ha variado. Esta pausa que es prácticamente impuesta por un calendario cada 4 años, ¿cómo podrían ellos utilizar, o qué efecto más vale tiene en la gobernanza el hecho de que la población esté concentrada casi colectivamente? Sí, bueno, por el lado positivo, esa gran pausa es una especie de un carnaval de río, pero planetario, que produce una enorme catarsis de alegría, de descargo emocional, de esperanza incentivada y demás. Entonces es una forma de relax colectivo, de desestresamiento masivo, que puede ser extremadamente valioso, pero a la vez puede ser perversamente utilizado, por supuesto, para encubrir una serie de manejos violentos, como las guerras, como intereses bastardos que a veces agitan en la política con una virulencia terrible. Entonces nuevamente es luz y sombra. Aprovechemos al máximo esa celebración catártica, carnavalesca en el mejor de los sentidos, y espero que, por supuesto, el Ecuador haga un papel enorme. Mi sueño sería que la final sea Ecuador-Alemania. Siempre me cayó bien Alemania desde que era niño, pero quisiera que el Ecuador le gane 5-0 por poco en la final. Entonces, sí, es esa identificación con lo nuestro, ¿no? Para que vean que, pese a que no conozco de fútbol, soy bastante optimista. Marta, ¿qué piensas de ese pronóstico, de ese deseo más que nada? Ojalá sea así, ojalá. Y quiero preguntarte a ti, la inteligencia artificial que este momento está pues en auge y que está desarrollándose a una velocidad enorme, porque dicen, estuve en un taller, alguien decía, no le tengan temor a la inteligencia artificial, sino a los que manipulan la inteligencia artificial en el deporte y concretamente en este mundial. ¿Qué rol estaría jugando? Porque
¿Qué expectativas tienen sobre todo de la inteligencia artificial en este mundial, Marta? La inteligencia artificial podría ser muy beneficiosa para la data, sobre todo para la data, para enriquecer nuestras crónicas y nuestros informes deportivos para nuestra audiencia. Pero yo me quedé con ese 5-0 de Jaime, y la verdad es que primero nos emociona porque todos estamos emocionados con esta selección, por más periodistas que queramos bajar las emociones y la ilusión. Sí, eso. Que yo diría que tal vez en la fase de grupos un 2-0 nos sirve, y eso sería importante para clasificar primeros. Y a lo que ¿qué nos conviene a propósito? Perdona la interrupción, Marta, pero ¿qué nos conviene estando en un grupo en el que está Alemania? ¿Qué nos convendría quedar primeros, segundos? Porque yo estoy confiada de que vamos a ganar y nos va a ir bien, pero ¿qué nos conviene? ¿Cómo nos conviene? Porque ¿cuáles serían los rivales en la próxima fase? Lo que nos convendría es que terminar primeros, sin duda. No nos toparíamos con Francia tan pronto, que es uno de los candidatos a ganar el título mundial. Portugal ha ganado grandes votos y también está de candidato, al igual que Países Bajos y España. Argentina, por los problemas, especialmente las lesiones que le aquejan, el mismo Messi no está para jugar 90 minutos. Entonces Argentina y Brasil están en un segundo grupo, donde Ecuador suena como una gran sorpresa en este campeonato del mundo. Precisamente en la semana salió un reportaje en la televisión de habla inglesa acá en Estados Unidos, y muchos de los jugadores que están sirviendo de sparring, que juegan en el Columbia Crown, han hablado de los jugadores y hablan de los jugadores ecuatorianos, hablan del compromiso, hablan del trabajo muy serio, de la concentración en el objetivo, que existe una familia, una camaradería. Tanta es la admiración de estos chicos futbolistas que dicen: vamos a tener que hacer el viva, tanto por Estados Unidos como por Ecuador, por todo lo que nos están enseñando y todo lo que estamos aprendiendo, entrenando con ellos, puntuales, ordenados, sin quejarse, trabajando. Y la verdad es que eso habla de un crecimiento de los futbolistas ecuatorianos. Como decía Santiago, ellos se enfrentan primero cada semana ante el monstruo de 50 y 60 mil cabezas que son los estadios llenos, la presión, y luego está todo ese tipo de responsabilidades, que es el de atrás. Tiene una comunidad importante en Europa, donde juegan la mayoría de nuestros jugadores, pero también tienen esta representación de los 12 millones que vivimos en el país y de los 6 millones que están fuera, o de los 7 acá en Estados Unidos. Nueva York tiene 250,000 ecuatorianos. En Europa hay cantidad de ecuatorianos que la selección es ese punto donde confluyen todas las ilusiones, las remembranzas del país. Se hablaba mucho de que por qué Ecuador no se despidió con un partido amistoso en Quito, en Guayaquil, y sí lo hizo acá en Estados Unidos. Pues por eso, porque los migrantes nunca le abandonan a la selección. En ninguno de los mundiales que he asistido siempre están los ecuatorianos que viven en Ecuador, pero sobre todo los ecuatorianos que han emigrado. En Alemania hubo gran cantidad de ecuatorianos que residían en España y en Italia. En Brasil también llegaron ecuatorianos. A Qatar fueron ecuatorianos de Estados Unidos, de Rusia, de toda Europa, de Asia, de China, de Japón. Entonces el ecuatoriano siente la patria cuando ve a la selección. Y como decía Fontana Rosa en una de las notas que le hice, la camiseta es una bandera con mangas, y la gente lo siente así. Qué linda esa frase. Santiago, sí, también escuché de un grupo que ya tiene miles, que se llama 593, que es el código del Ecuador, ¿no? Y que se han movido desde hace rato y que piensan ir la mayoría que pueda a los estadios, acompañar a la selección, pero se enfrentan también al costo, ¿no?, de las entradas. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las expectativas que tienes tú sobre el número de ecuatorianos que puede apoyar desde el domingo en los partidos a la Tri?
Talía, nos vamos a enfrentar a una marea, a una verdadera marea. Yo preveo que va a ser la mayor cantidad de ecuatorianos que han entrado a un estadio en un mundial en la historia. A Alemania llevamos un montón, a Corea, Japón llevamos algunos, a Brasil también fuimos un montón, a Qatar fuimos un montón. Tuvimos 7.000 ecuatorianos, yo calculo, el día del Ecuador, Países Bajos, un número similar, pero mañana en Filadelfia va a haber no menos de, o sea, quiero ser cauteloso, pero no menos de 20.000. Wow. En Kansas no menos de 10, y en Nueva York o en Nueva Jersey no menos de 35.000 ecuatorianos en el estadio. ¿Y el cuarto partido dónde nos tocaría? El cuarto partido, ya, a ver, Marta decía su pronóstico, ella prefiere que seamos primeros para ganar el grupo y jugar en Boston ese partido de 16avos de final. Si somos segundos vamos a Dallas, y si somos terceros hay 6 posibilidades. Podemos ir a Ciudad de México, a Vancouver, a San Francisco, a Kansas, la memoria me falla, pero son 6 opciones si es que quedamos terceros. Pero yo creo que Ecuador va a ganar el grupo, así que en Boston habrá otros 30.000, porque los ecuatorianos, es que ya Marta lo explicaba, muchos son los que vienen desde España, desde ciudades de Ecuador, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Quito, por supuesto, pero sobre todo los que viven acá van a repletar y se están organizando. La 593 es una de las barras organizadas, pero hay algunas más. Ellos han congregado los banderazos. Hoy el banderazo en Filadelfia, prepárense, las imágenes que vamos a ver van a ser conmovedoras en las gradas de Rocky, de la famosa película de Rocky, ahí en la estatua. No se asusten si la gente se sube y le pone a Rocky la camiseta de Ecuador. No se asusten. Es más, estoy seguro que eso va a pasar. Gracias, Santiago. Jaime, ¿cuál es la interpretación de lo que está viviendo, de lo que se va a vivir este fin de semana con el primer partido de la Tri, con lo que nos han contado Marta y Santiago? La nación proyecta su esperanza y su propia imagen en la selección. Entonces, cuando la selección tiene gran opción de triunfo, cuando hace un buen papel, esa población siente que ganó. Entonces, por eso ustedes habrán escuchado que cuando se gana un partido, nuestra selección gana. La población dice ganamos, sí, se identificó, se metió en el barco, se subió a la camioneta, como se diría, se siente ganador, y eso es extraordinariamente importante, revaloriza al ecuatoriano. Y qué bueno que Marta mencionaba que estos jóvenes de la selección están demostrando que pueden ser puntuales, responsables, organizados, etcétera, porque todo eso es una señal de que necesitamos modificar muchas conductas que son muy frecuentes, como la hora ecuatoriana, por ejemplo, o la falta de responsabilidad en las actividades, etcétera, y podemos ser triunfadores en otras áreas de la vida. Entonces esa proyección está ahí presente, pero también hay el peligro de que si es derrotada la selección, lo cual también puede pasar, porque es así, ¿no es cierto? Es una de las posibilidades. La ciudadanía se desidentifica, y cuando pierde la selección, la gente no dice perdimos, sino perdieron. Entonces ellos son los que perdieron, los jugadores. Ya se desconectó la población de la selección. Entonces todos esos matices psicológicos son extremadamente interesantes e importantes de ver, pero lo más valioso es que esto sea un suscitador de esperanza, que nos haga sentir un solo país, y que eso irradie y se conecte con todas las actividades posibles para que haya un renacimiento profundo del ser ecuatoriano, del orgullo sano de ser ecuatoriano, y le relancemos al país en una proyección mucho más exitosa en todos los niveles. Has remarcado bien, Jaime, lo que decía Marta, que se está hablando del equipo ecuatoriano como puntual, como ordenado, digamos que está haciendo eso. Significa que si hay una directriz buena, si es que hay quien canalice eso, los ecuatorianos podemos estar siendo una sociedad organizada, porque claro, ellos tienen en cada equipo, en cada país tan distintos en los que están, son equipos grandes que manejan sus códigos. ¿Qué haría falta aquí para que nos disciplinemos un poquito, sabiendo que sí podemos estar cumpliendo todas las reglas, ¿no?, para la convivencia pacífica, Jaime? Necesitamos liderazgos inspiradores, impecables, que sean tremendamente honestos, proactivos, resilientes, que sean capaces de movilizar la conciencia colectiva en esa unidad nacional y sin violencia, haciéndonos apuntar hacia metas que nos convienen a la mayoría, por lo menos.
metas como la superación de la marginalidad y la pobreza, metas como hacer un tejido profundo de unidad nacional, metas como dejar de estar polarizados y sentirnos enemigos y sentir que somos y actuar como compañeros de camino, saber que tenemos unas metas enormes que conquistar y que si somos resilientes y sinérgicos y cooperamos inteligente y creativamente, podemos resolver los factores básicos de la crisis y ganar de nuevo ese partido de la historia que sería convertirnos en una democracia madura, pacífica, estable, exitosa y próspera. Gracias, Marta y Santiago. Una sola cosa muy breve antes de ir a la pregunta que es la marca de este programa. ¿Cuál ha sido el papel o cómo valoran más vale el papel de BKCS ustedes, Marta y Santiago? A ver, yo creo que el de formar un grupo compacto, si me permite, Sebastián BKCS se apoyó en Ener Valencia. Ener Valencia fueron, ya trabajaron juntos cuando estuvo Ener en Emelec y BKCS estuvo como asistente de Sampaoli. Entonces, él mismo declara que cuando aceptó firmar por Ecuador, pues lo primero que hizo fue hablar con Ener Valencia. Ener Valencia es muy respetado por los jugadores y tiene mucha credibilidad. Entonces creo que los jugadores respaldan incondicionalmente al seleccionador. Tanto es así que no escuchan críticas y ha sido el gran aporte o donde se apuntala el trabajo de BKCS. BKCS ha sido criticado por los hinchas, por gran parte de la prensa, pese a todas las cifras que ha sacado. El segundo mejor en su América, la defensa más importante del continente, 19 partidos que no pierde, en 22 veces ha realizado una data importante, pero sin embargo BKCS ha sido criticado. ¿Dónde se apoya? En sus jugadores. Sus jugadores siempre hablan muy bien de su entrenador. Muy bien. Santiago, tengo que cortarte, Marta, porque ya se nos fue el tiempo y yo estaba segura que con ustedes aquí me iba a faltar tiempo. Santiago, un breve criterio sobre BKCS. No, yo coincido con Marta. BKCS ha sabido hacer las cosas, ha sido criticado también por sus decisiones, pero creo que es súper normal que eso pase. Yo creo que él ha tenido el mérito de saber llevar bien a este grupo y están súper compenetrados. Después, en un partido de fútbol te puede pasar lo que sea, pero yo creo que BKCS ha hecho un trabajo honesto. Gracias, y con eso me quedo. Permítanme aquí hacer la última pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Porque la mejor jugada de papá, mi campeón del mundo, es ser full claro. Full fibra óptica para su casa. Más velocidad, 850 megas. Incluye punto Wi-Fi y Amazon Prime o HBO Max. Claro Video para ver el evento del año. Y telefonía fija ilimitada por $20 más impuestos. Además, si tienes un plan móvil, recibes hasta 20 gigas libres. Contrátalo al 0999-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta en esta vez por el Mundial da un giro. ¿Cuál es tu previsión para este partido de este domingo, Marta? Espero que una victoria de Ecuador para empezar muy bien un campeonato que puede volverse importante para la historia del fútbol ecuatoriano. Santiago Guerrero. Ecuador gana 3-0 y gana el grupo E y clasifica primero y va a 16avos de final a jugar a Boston. Jaime Costales. En medio de mi ignorancia concreta sobre el fútbol, mi optimismo me lleva a creer firmemente que Ecuador puede ganar. Gracias a los panelistas que han estado hoy en esta emisión especial de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.